Muy bien, buenos días, hermanos. Agradecemos a Dios por su presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y sin lugar a duda, el que nosotros estemos aquí no es suerte, no es casualidad, es voluntad divina. Y la voluntad divina, mis hermanos, no hay ni para dónde hacerse, ni para atrás, ni para adelante. Con Dios o es todo o nada. Así tan sencillo, así tan sublime es el mensaje de Dios en tu vida y en mi vida. Y los caminos de Dios no son gravosos, son lo más suave que puede pasar en nuestra vida. ¿Sabe quiénes los hacemos gravosos y difíciles? Nosotros. Tengo un detalle aquí. Si me ayudan, si me van a ayudar. Pero en un momento le voy a pedir a mi pequeño a ver si él me puede ayudar. Se me borraron los datos de la tablet, pero no de aquí. Muy bien. ¿Cuántos miembros bautizados sabemos aquí, hermanos? Bautizados. Sus manos arriba, pidiendo a Dios y diciéndole a Dios: aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Aunque las cosas parecen complicarse. Gracias, pueden bajar. Ahora, ¿cuántos amigos y amigas tenemos aquí hoy en nuestro medio? Por ahí me dijeron que como 15. Y sí, no me mintieron. Muy bien. Gracias, pueden bajarlos. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos. Durante toda esta semana estuvieron trabajando, mis hermanos, en la obra de Dios. Muchos líderes que fueron inspirados sin lugar a duda por el poder del Espíritu Santo. Esto que está pasando, mis hermanos, hoy en este mes de marzo y abril, no es porque la asociación se lo saque de la manga. No. En estos días, mis hermanos, hubo revolución humana en nuestros entornos a morir. Hubieron por allí Semana Santa. Muchos apetecen esos días, mis hermanos. ¿Por qué se desata un sinfín de deshonra a nuestro Dios? Yo estoy seguro que con nosotros no pasó. Con nosotros no pasó esas circunstancias. Simplemente honramos a Dios asistiendo a los grupos pequeños. Y miren, no sé si me permiten, traje un amigo muy querido, muy apreciado por un servidor. Él es miembro nuevo de nuestra congregación y el enemigo lo ha sacado desde lo más fondo que nosotros podamos imaginarnos. Pero como todos nosotros, mis hermanos, Él tiene sus luchas. Y no lo estoy delatando ante el pueblo de Dios, simplemente lo estoy poniendo y Él va a entender por qué Dios a veces trabaja de esa forma con nosotros. Y me lo encontré un día, el jueves o miércoles, y le dije: no has ido a la iglesia, no te he visto en la iglesia. Sin embargo, mi esposa y un servidor, habíamos estado orando por él, y me sorprendió algo que él me dijo de la siguiente manera: tengo miedo de ir a la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué tienes miedo? O sea, ¿qué pasa? ¿Puede la iglesia adventista, mi hermano, reflejar hacia otras personas y que esas personas tengan miedo de ir a la iglesia adventista? ¿Qué creen que pase? No lo voy a pasar, no te voy a pasar.
que te aprecio mucho. ¿Qué quieren que pase, mis hermanos? ¿Miedo por qué? ¿Qué tiene la iglesia adventista que da miedo? La segunda venida de Jesús. El mensaje de los 3 ángeles. ¿A quién le da miedo el mensaje de los 3 ángeles, hermanos? ¿A quién? ¿O no lo hemos escudriñado? ¿No lo hemos estudiado? El mensaje de los 3 ángeles, mis hermanos, es lo que nos espera a nosotros a finales de este planeta Tierra. Y es el mensaje que debemos estar proclamando nosotros los adventistas del séptimo día. Pero para que alguien sienta miedo de llegar a la iglesia adventista, de regresar a la iglesia adventista, es más, el Espíritu de Profecía dice que quien conoce a Dios y se sale de la iglesia para que regrese, vieran cómo cuesta, porque ya tiene el conocimiento del amor y de la gracia de Dios. Pero como humano cuesta. Ahí vemos al hermano Eliseo, a Eder tocando puerta. Hermano, por favor, estamos orando por ti, regresa a la iglesia, regresa. Espérense. Y espérense, ¿no? Espero que nadie sea de aquí como mi hermano Samuel Gómez. Él dijo, yo no me voy a bautizar hasta que yo vea la primera plaga cayendo en el planeta Tierra. Y pues nunca no ha llegado. Y ahí anda Samuel. A veces como humanos nosotros nos ponemos muchas trabas para el amor y el mensaje de nuestro Dios. Demasiado. Y el enemigo ve esa parte y dice, de aquí soy. De aquí soy. Y el enemigo nos mantiene, mis hermanos, súper atareados, súper indeciso cuando llega el llamado de Dios y dice, no. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, cuáles son los problemas, o pueden ser los problemas que esté postergando el que tú y yo aceptemos el llamado de Jesús. Y digo tú y yo, porque me refiero también a quienes son nuestras visitas, y me refiero también a ti y a mí que estamos bautizados y dentro de la iglesia. Esta semana hemos descubierto, conociendo el amor de Dios. ¿Saben que es muy diferente, muchachos? Es muy diferente conocer a Dios y conocer el amor de Dios. Es muy diferente. Muy diferente. Alguien en la Biblia dijo, de oídas te había oído, ¿no? Pero hoy he visto ¿qué? Tu rostro, le dijo a Jesús. Y sí, la iglesia adventista hoy en nuestro tiempo, mis hermanos, a nivel mundial, sabemos de Jesús. Pero pueda que no conozcamos a Jesús, el amor de Dios, tan infinito y tan misericordioso. Vamos a Lucas 5, Lucas 5:1. Un fuerte amén cuando ya lo tengamos. Amén. Muy bien. Lucas 5:1. Cierra tus ojos y ven conmigo a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos dirija. Nuestro amigo, gracias. El respirar, el ver los ojos, el levantarnos y disfrutar de un día sábado es gracias a ti, amigo, el Espíritu Santo. No es algo, es alguien. Y hoy te hemos visto y te hemos palpado en gran manera. Ayer por la noche
estuviste en Iglesia de Delicia inspirándonos con tu mensaje de paz, de amor en esa noche de vigilia. Y hoy no será la excepción. Hoy estarás con el pueblo de la iglesia 5 de mayo. Un servidor no es nada ante tu presencia, es un pecador, un siervo, que al ponernos en tus manos queremos hacer siempre lo recto ante tu presencia, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Abriremos tu palabra y empezaremos a escudriñar, inspirado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estando Jesús allí, la gente se amontonaba para escuchar la palabra de Dios. Y capten las palabras, mis hermanos, de este versículo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de ¿dónde? De orilla. De la orilla. ¿Para qué fueron construidas las barcas, hermanos? ¿Para estar en las orillas o para estar mar adentro? Para estar mar adentro. Y el contexto, mis hermanos, miren nada más, antes de proseguir allí, el contexto. Jesús, mis hermanos, había estado en Betania días atrás. Y en Betania, mis hermanos, la gente se aglomeraba ante Jesús. Yo me he preguntado lo siguiente: ¿por qué la gente buscaba y le encantaba estar donde Jesús estaba? Y no eran 1000. ¿Ustedes se acuerdan cuánto alimentó Jesús en la alimentación? Un sinfín de personas, no contando, dice la Biblia, las mujeres y los niños. ¿Por qué creen, mis hermanos? Y por eso cuando mi amigo me dijo: tengo miedo de llegar a la iglesia, ¿por qué la gente no tenía miedo de acercarse a Jesús? ¿Qué reflejaba Jesús? ¿Qué veían en el rostro de Jesús? Amor y misericordia. Me hago la pregunta: si yo parara a uno de mis amigos, de mis amigas que están allá por primera vez aquí en la iglesia, que no son bautizados, y yo le dijera: ¿qué ves? ¿Qué ves en la iglesia 5 de mayo, en el rostro de los hermanos bautizados? ¿Inspiran confianza? O una iglesia, mis hermanos, fíjense bien cómo trabaja el enemigo. Una iglesia que de repente entra alguien y pareciera que el enemigo nos tuerce la cara para a ver cómo viene vestido, a ver qué está pasando, a ver qué ropa trajo, está estrenando hoy. Cuando una iglesia, mis hermanos, se presta para que el enemigo trabaje de esa forma, es una iglesia que muerta. Es una iglesia que está presentando ante los ojos de los amigos miedo. Ahora imagínense nada más. Jesús aquí vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ¿qué? Sus redes. Y entrando en una de ellas, ¿cuántas barcas vio? 2. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Simón Pedro. ¿Simón conocía a Jesús? Sí. ¿Sabía de Jesús? Sí. Simón no conocía a Jesús, pero sabía de Jesús, y de lejos, y de oídas. Pero Simón estaba en un momento
de trance, mis hermanos, en un momento de conflicto, en un momento de luchas humanas. Y en el número 4 dice: y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Miren nada más lo siguiente. Un servidor viene de Veracruz. ¿Qué hay en Veracruz? ¿El Golfo de qué? México. El Golfo de México. Y en aquellos tiempos, mis hermanos, vivíamos en Coatzacoalcos, Veracruz. Papá adventista del séptimo día, desde cuna. Pero la crisis empezó a golpear demasiado. Y yo me acuerdo que papá caminaba desde donde está la central. Estoy hablando como de unos 3 kilómetros hasta la orilla del malecón de Coatzacoalcos. Y papá no tenía dinero. Papá no tenía dinero, pero tenía antojos de comer mojarra. Y se iba hasta la orilla del malecón. Y llegaba y decía allí a los pescadores que llegaban con las lanchas: les ayudo a descargar, pero denme algo de comer para mi familia. Papá trabajaba, pero de esa manera era probado mi padre. Y miren, Pedro o Simón había pescado, ¿qué dice la lectura allí más adelante? Toda la noche. Miren, hoy en día, mis hermanos, Tijuana ya no es la misma de hace 10 años. Se está acabando la gracia de Dios para el pueblo de aquí de Tijuana. Y eso es tremendo. A mí me duele ver filas en las maquilas y no hay cupo, no hay trabajo. Y yo les voy a decir lo siguiente, hermanos. Quienes venimos del sur, ¿qué prefieren? ¿Morirnos de hambre aquí o regresar a Chiapas y empecé con mango y naranja? Dios los bendice. Ahorita es la época de mango en Chiapas. Y aquí entras al Florido a buscar unos aguacates y están más arrugados. Entras al Florido a buscar naranja y es más cáscara que jugo, ¿verdad? Y en Chiapas, ¿cómo es? Y miren, Pedro estaba pasando por momentos críticos. Y probablemente hoy este mensaje sea para alguien de nosotros que está pasando lo mismo que Pedro en aquel entonces. Lo mismo. Llegó la tarde allí en Genesaret. En una chocita había una dama y habían 2 niños. Y los niños le decían a papá: tenemos hambre. Tenemos hambre. Pedro había escuchado de Jesús, pero no le daba importancia. Y él dijo: no se preocupe, voy a pescar. 8 de la noche, agarró su red, su barca, la desamarró, le pegó una patada y se encaramó él, tiró la red y empezó. 8 de la noche. ¿Por qué se pesca en la noche, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque los peces suben. Porque no está ¿qué? El sol, la luz. Los peces le huyen a la luz. Entonces de noche los peces suben.
De noche también quiere que sube la marea. La marea sube de noche. Entonces Pedro agarró y empezó con su barca. Empezó a remar. ¿Qué creen que iba pensando Pedro? ¿Qué creen que iba pensando Pedro, hermanos, remando su barca? ¿Qué llevaba en la mente? Una esposa y 2 niños. Cuando tú te vas a la maquila, ¿qué vas pensando? O cuando te vas a buscar trabajo, quizás ahorita no tengas trabajo, andes buscando, y cuando vas a buscar trabajo, no te importa el horario. Hace unos días allí en Delicia dijeron, contratación para 200 personas. El domingo, un domingo. ¿Y cuántas personas llegaron? Se hizo viral hasta en YouTube, noticias, 3,000 personas buscando trabajo. Y se habían simplemente convocado nomás 200. Y 3,000 personas, hermanos. Aquí en Tijuana. Si tú y yo hemos recibido la bendición y estamos recibiendo la bendición de Dios, agradécele ¿a quién? A Dios. Y Pedro iba remando. Como a las 9 de la noche dijo Pedro, es hora, la marea, siento que ya mi barca está elevándose. Y a las 9 de la noche empezó Pedro a tirar la red. 1, 2, 3. Pero Pedro no pedía nada. Aparte, si no pedía nada, no pescaba nada. ¿Qué dice Jesús? Al que se le pida y al que toque, se le abrirá. Pero Pedro pensó en sí mismo y dijo, yo puedo, yo soy pescador, yo sé a qué hora sube el pez, yo lo voy a tirar, pero de que llevo comida, llevo comida. 12 de la noche, hermanos. Yo me acuerdo que en una ocasión me quedé sin trabajo aquí en Tijuana y empecé a caminar la Samsung, la Philips, todo allá, y cuando llegaba yo, no te podemos dar por lo que ganabas y no te podemos dar por lo que ganas. Y caminar, hermanos, a las 10 de la mañana aquí con este solecito y pensar que tienes que pagar Infonavit, tormentoso. Y Pedro 12 de la noche y tiraba la red y nada. ¿Cómo le dicen esos charalitos allá, verdad? De perder un charalito hubiera sacado, no que nada. 12 de la noche. 3 de la mañana y ya Pedro casi dormía. ¿Cómo te sientes tú a las 3 de la mañana? Aparte del brazo, que ya Pedro no sentía el brazo de tirar la red, ¿cómo te sientes tú? ¿Decepcionado? Decepcionado. Pero hay alguien que estaba mirando la lucha y el sacrificio de Pedro. Y ese alguien estaba a 300 kilómetros. Y yo me hago la pregunta, mis hermanos, del lugar donde Jesús estaba al lugar donde estaba Genesaret, donde estaba Pedro, ¿cómo se transportaba Jesús? ¿No te has hecho esa pregunta? No había carro, barcos, caballos, pero la Biblia dice allí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Y esta semana en la lección descubrimos que Dios es ¿qué cosa? Omnipotente, omnisapiente, que puede estar hoy aquí y puede estar también ¿dónde? En Chiapas. Y eso es una promesa. Y esas es promesas de fe. Y Pedro tiraba la red y a las 3 de la mañana dijo, basta ya. Y
Pedro reflejaba la carita de sus dos hijos diciendo: papá, tenemos hambre. Papá, tenemos hambre. Y Pedro dijo: basta. 4 de la mañana, vámonos para afuera. Sin ni un charalito. Qué tremendo, hermanos. Y sin esperanza. Y cuando llegó allí a la orilla, mis hermanos, Pedro, y entrando en una de aquellas barcas, Jesús llegó hasta Genezaret. Jesús vio 2 barcas. Hoy en día esa barca, mis hermanos, es tu hogar y mi hogar. Hoy en día esa barca que Jesús está mirando es tu corazón y mi corazón. ¿Qué creen que estemos pensando hoy aquí? Sí, yo confío en Dios. Dios me va a dar 2 mojarras. Déjenme contarles un testimonio. Igual de un amigo de Coatzacoalcos. Él trabajaba en Pemex. Pemex gana bien. Pero llegó un momento de recorte. Y él tenía una hija y un hijo. Una niña y un niño. Y vivían en las orillas de Veracruz. Minatitlán. Allí estaba. Y su esposa le dijo: oye, no hay comida. De verdad, hermanos. Eso se vive en Veracruz. No hay comida. Y le dijo él: no te preocupes. Voy a pescar. Y agarró la red y se fue. ¿Cuántos eran, dije? 2. 4. Su esposa, él y 2 hijos. Y se fue a la orilla del río. Y eso lo cuenta él. Se fue a la orilla del río y dijo: Señor, solo dame 4. Solo dame 4. Solo dame 4. Y en cuanto se paró en la orilla, tiró la red. Y cuando van sacando la red, ¿cómo distinguimos cuando viene la mojarra? Porque la red se mueve. Y el estómago dice: ya cayó. Y él jaló la red, dice. Y cuando sacó la red, la sacudimos acá afuera. ¿Cuántas mojarras creen que había? 4. ¿Cuántas? 4. 4 mojarras. Y la tiró 4 veces más. Y no salió nada. Yo no sé cuánta mojarra le vas a pedir a Dios hoy. Yo no sé qué le estás pidiendo a Dios hoy. Pero limitamos a Dios. Y Dios no es un Dios de límite. Dios es un Dios de ¿qué? De todo. ¿Qué dice Dios? Mío es el oro, mío es la plata. Y Jesús le dijo: préstame una de tus barcas. Y Pedro, triste, desconsolado, me imagino, mis hermanos, que no distinguió quién era el que le estaba pidiendo la barca. Y Pedro, súbete. Ahí está. Casi para llorar. Casi para llorar. Le dijo: súbete. Yo tengo otros dolores más en que pensar, que me interesa quién se sube en mi barca. Y Pedro, mis hermanos, siguió limpiando la red.
Jesús habló, el sol salió, y cuando el sol sale, los peces bajan. Fíjense la incoherencia de Dios. Terminó de hablar Dios sin dejar de pensar en el corazoncito de Pedro. Y es que ese es el Dios que nos ama, que nos quiere. ¿Qué era más fácil? Extender la mano para Dios, extender la mano, empezar a empuñar y a jalar hacia las orillas y que el pescado saliera a flote, y decirle a Pedro: Pedro, mira. Pero Jesús quería que Pedro creyera en él. Jesús quería que Pedro conociera a Jesús. Jesús quería que Pedro confiara en Jesús. Volteó a ver Jesús a Pedro y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y miren lo que Pedro contestó. Pero era Pedro, no tú ni yo, ¿ok? No, nosotros no contestamos así hoy en nuestros días a Jesús. Era Pedro, ese ingrato incrédulo. Tú y yo somos adventistas, nosotros sí creemos en Jesús. Pedro no creía en Jesús. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, Mientras Jesús le pidió la barca, no reconoció quién era. Pero ya cuando Jesús por segunda vez le dirigió la palabra a Pedro, Pedro dirigió su rostro, vio a Jesús y dijo: este no es cualquier cosa, este no es cualquier hombre que me está pidiendo, que me está dando orden, que me está diciendo, no. Por lo tanto tengo que reconocerlo. Pero hasta ahí. Si Pedro nada más hasta ahí se hubiera quedado hasta ahí. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Jesús por años, hermanos adventistas: Jesús, eres mi creador, Jesús, eres mi salvador, aquí estoy? Pero no pasamos de ahí. Y Jesús quiere que pasemos un nivel como le hizo a Pedro. Y entonces, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, casi a punto de llorar: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Maestro, tengo 3 meses sin trabajo, ya no sé qué hacer, la renta me consume, pedí prórroga en Infonavit, no veo ingresos, voy a las maquilas, me dicen que no. Pero yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Maestro. Yo creo en ti, divino Jesús. Miren las palabras de Pedro: y nada hemos pescado, mas en tu palabra, y más porque tú me lo estás pidiendo, voy a echar la red. Voy a echar la red. Y ahí va Pedro caminando. Ahí va Pedro en dudas. Si en la noche que la mojarra debe de estar arriba no agarré nada, ahorita que ya el sol está afuera, menos. Pero para quitármelo de encima, le dije que sí.
Y a mitad del mar, a mitad del lago, Pedro empezó a crecer en fe, en fe, en fe. Y cuando Pedro tiró la primera atarraya, mis hermanos, ¿la tiró con fe? ¿Qué dicen? No la tiró con fe, pero tiró la primera atarraya, mis hermanos. Y la red no la podía sacar. Cuando intentó jalarla, le pidió ayuda a los demás y le dijo: ayúdenme, ayúdenme. 9 de la mañana, mis hermanos, el sol ya estaba en su punto. Jesús estaba en la orilla. ¿Cierto o falso? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús, hermano? ¿Dónde? Allí estaba con Pedro en la barca. Pedro no lo veía. Jesús allí estaba. Allí estaba Jesús. Y cuando salió a la orilla, mis hermanos, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Brincó de la barca, mis hermanos. ¿Ustedes han visto la barca esa? Que tiene una puntota de esta altura. Y cuando salen a flote, mis hermanos, desde allá Pedro desde allá dijo Pedro: no soy digno de ti. Me diste lo necesario, me diste el sustento para mi familia. Batallé una noche, no te conocía, pero ahora mis ojos te empiezan a ver. El mundo se está acabando, hermanos. Tú y yo vamos a ser probados. En tu barca probablemente se esté hundiendo. En tu barca probablemente esté anegando. No hay acuerdos entre esposos, no hay acuerdos entre esposa. Tus hijos ves que carecen de muchas cosas, mientras ves que el de al lado está prosperando. Hoy Jesús está diciendo: déjame subirme a tu barca. Qué feo es, hermanos, cuando Jesús esté en la orilla, mientras tú con tu barca luchando solo. Qué feo es. Jesús lloró. Jesús llora. El mundo se está acabando. Y no vamos a ser salvos, mis hermanos, por llamarnos adventistas del séptimo día. No vamos a ser salvos, mis hermanos, más que por creerle a Dios. Podemos tener años como adventistas del séptimo día, pero quizás no le hemos creído a Dios. Mira cómo batallamos cuando no le creemos a Dios. Y cuando empezamos a creerle a Dios, amigos, amigas, cuando Dios está dispuesto a hacer un milagro en nuestra vida, lo hace porque lo hace. Dios nunca ha perdido ninguna batalla, ninguna. Dios sigue estando en tu barca. Dios pide permiso para entrar a tu barca. Dios conoce tus luchas y mis luchas. Dios conoce tus debilidades y mis debilidades. Pero ya no batalles solo. Ya no batalles solo. Esto se está acabando.
pueda que sea el último llamado que Dios te esté haciendo. De ti depende. O lo tomas o lo dejas. Y hay otra más, mis hermanos. Pedro cayó de rodillas y le dijo: Maestro, ni te acerques ni me hables, soy pecador. Y desde allí Jesús le dijo: hoy serás pescador de hombres. ¿Saben qué significa esas palabras de Jesús para Pedro? Hoy eres mío. Hoy vas a estar en mis manos. Desde hoy vas a depender de mí. Pedro siguió de cerca a Jesús. Pedro siguió de cerca a Jesús. ¿Cuánto le tardó el gusto a Pedro? ¿Quién negó a Jesús 3 veces? ¿Cómo le dolió a Jesús? Pedro, si yo te saqué el pescado, Pedro, yo te ayudé en tu crisis, ¿por qué ahora me niegas? Murió Jesús, resucitó al tercer día, y después de resucitado, ¿dónde creen que estaba Pedro? ¿A dónde creen que había regresado? A la pesca. A la pesca. Pero ahora ya no estaba solo en la pesca. Era la segunda vez que Pedro se dedicaba a su oficio anterior. Y Jesús se le volvió a aparecer. Y se los estoy diciendo así, a grandes rasgos, hermanos, porque el tiempo me gana. Jesús se le volvió a aparecer y vieran qué chulada de Jesús. Andaban pescando 7 discípulos allá, tristes, decepcionados. Confiamos en Jesús, que Él nos iba a sacar de esta miseria, de esta pobreza. Anduve con Jesús caminando, vi milagros. ¿Y dónde está? Allá metido en una tumba. Mira cómo lo mataron. ¿Cómo yo voy a confiar en alguien que ni la mano metió donde lo estaban garroteando? Y Jesús se le apareció allí por segunda vez. Qué tremendo, hermanos. Yo quiero dejar esto en ti, en tu mente y en tu corazón. Los 7 discípulos de Jesús, no lo reconocieron. Después de caminar con Jesús, de ver cómo Jesús te ha salvado, te ha sacado, de ver cómo Jesús ha hecho un milagro en tu vida, te cuesta decirle: sí, Jesús, aquí estoy. Y a lo lejos, en la orilla, los 7 discípulos, y ahí estaba Pedro. Vieron una brasa. Vieron una brasa, mis hermanos. Gracias. Y le dijo Jesús a los 7: echen la red. Pero antes de eso, Jesús les hizo una pregunta. Fíjense nada más. ¿Tienen algo de comer? Hoy Jesús te está diciendo a ti, a mí, Joel, Mario, Juan,
¿Tienes algo de comer? ¿Cuál fue la contestación? Tan tajante. No. No te preocupes, Pedro. Echa tu red. ¿Cómo estaba Jesús? Y Pedro echó la red. 153 mojarras. Cuenta exacta. Mis hermanos salieron a la orilla. Estaba la brasa. ¿Quién estaba allí? Y en la brasa había ¿qué? ¿Qué había? De la que traían ellos, de la que Jesús sabe guisar. ¡Qué sorpresa! Jesús te da, pero también te prepara. Saboréalo. Nunca, amigos, amigas, hermanos, nunca le digas a Jesús que no tienes nada para Él. Porque lo único que Jesús está pidiendo es: dame, hijo mío, tu corazón. Solo eso. Solo eso. Y yo no sé qué le vayas a decir hoy a Dios. Yo no sé cómo vas a querer que Dios regrese hoy al trono de la gracia. Triste, feliz. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. ¿Dónde? Y en el corazón de Jesús. Y ahí estaba la mojarra asada, hecho por las manos divinas. Y Jesús partió la mojarra, partió el pan y le dio a los discípulos después de muerto. Si Jesús hoy te dice que va a estar con nosotros, que va a estar contigo, que va a estar conmigo, lo cumple. Y si volviste a caer y te vuelves a alejar y regresas a tu vicio, regresas a tu vida pasada, ¿sabe cuál es la garantía más linda que hay? La misma que le hizo a Adán y a Eva. Te va a buscar. Aunque estés metido en la cantina, aunque estés metido en el vicio, aunque le hayas dicho que no hay nada para Jesús, no es que sea terco Jesús. Jesús nos sigue amando. Por el simple hecho de morir en la cruz con los brazos abiertos, eso indica que te está esperando a ti y a mí hoy. Termino con esto. Hermanos, esto se está acabando. Y nosotros como iglesia a veces seguimos con orgullo, con vanidad, con discordia. Quiero hacer un llamado para la iglesia 5 de mayo. ¿Cuánto queremos decirle a Jesús? Jesús, hoy en mi hogar, hoy en mi vida, lo que me pidas, sí, colócate en pie. ¿Cuánto queremos renovar pacto con Dios, hermanos? Jesús viene pronto. Amén. Amén. El Espíritu Santo no se va a ir hoy de aquí triste. El Espíritu Santo se va a ir gozoso. Amén. Miembros bautizados. El otro llamado
para muchos Pedros. Quizás han oído de Jesús. Y quizás ahorita están pasando por momentos difíciles y quizás en su mente, en su hogar estén diciendo ya no hay solución. Regresémonos a Chiapas. Jesús nos responde. Y hoy probablemente estés aquí porque tuvieron un grupo pequeño y te invitaron y escuchaste que hay un Dios que responde. Sí responde, mi amigo, mi amiga. Hay alguien aquí de mis amigos no bautizados que el Espíritu Santo le haya tocado en su corazón y que esté así como Pedro luchando y quiera decirle: Señor, simplemente quiero que desde ahora empieces a gobernar mi vida. Solamente levanta tu mano. Solamente levanta tu mano y yo voy a hacer la última oración. Amén. Qué valor. Y qué amor. Porque Él no está dispuesto a decirle a Dios: no hay nada. ¿Hay alguien más? Gracias. El Espíritu Santo te ayude y te bendiga. ¿Hay alguien más? Si no tienes el valor, adelante. Levanta tu mano y si quieres pasar acá adelante, pasa. Gracias. Gracias. Te felicito. Qué lindo es el Espíritu Santo. ¿Hay alguien más? Yo tengo que cerrar. Como humano, mis hermanos, yo también necesito de Dios. Y va el reto para ustedes, adventistas bautizados. ¿Cómo estás con Dios? ¿De verdad crees que es todo? ¿Quieres pasar? Y decirle a Dios: Dios, quiero conocer tu rostro. Quiero conocerte de verdad y de corazón. ¿Alguien quiere acompañar a estos grandes varones antes de que yo cierre y haga la oración? ¿Te atreves? ¿Te tiemblan los pies? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de un Dios que te sustenta, que te salva, que entregó su vida? ¿Tienes miedo? Rompe ese miedo. Nadie más. Hermanos bautizados, ¿alguien se atreve? Gracias. ¿Alguien se atreve? Oye, ya la tenemos ganada, hermanos. De verdad, les felicito. Gracias. Gracias, hermano. Súper. O yo bajo, mire, yo bajo. Perfecto. ¿Dónde está Héctor? Héctor, católico, sus padres. Muy bien, Héctor. ¿Alguien más? Necesidades, entregando su vida a Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer más adelante. Felicidades. Felicidades. Oramos.
Gracias, Espíritu Santo. Tú conoces las peticiones de cada uno de tus siervos aquí presentes. Extiende tu mano, tu gracia, tu misericordia. Líbranos de todo mal. Empiezo a mi derecha, Jesús. Hay amigas tuyas que amas y que son especiales para ti. Hay miembros, Jesús, que de verdad te están sintiendo que tu venida está pronto. Y hay un hermano que va a viajar a San Felipe. De salud no está bien. Llévalo con paz y con tranquilidad. Héctor, tú lo conoces, tiene su mano levantada en señal de aceptación de un Dios que salva, redime y salva. Tú los conoces por nombre y muchos no quisieron pasar, Jesús, pero el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Jesús, no queremos que estés en la orilla. Queremos que tengas un lugar y un espacio en la barca. Permite, Dios, que hayan barcas donde tú puedas descansar, como esa barca donde tú ibas descansando. Y no es que cuando tú estés arriba de la barca no hayan tempestades, la van a ver, Jesús. La diferencia es que tú estás allí arriba. Probablemente te despertemos porque no hemos confiado en ti, Señor, a pesar de estar por años en la iglesia. Cuando llegue la crisis y las tempestades, empecemos a dudar, como tu siervo Juan. Pero no es ¿por qué dudó? La pregunta: ¿en qué momento de crisis vamos a dudar de ti? Juan dudó cuando estaba dentro de la cárcel. Sí. Y mandó a preguntar si eras tú el que había de bautizar o había bautizado al equivocado. Probablemente hay muchos Juanes aquí que estén diciendo: si es este Jesús el que predicó el hermano, que es un Dios de amor y que responde en medio de la crisis, del dolor y del sufrimiento. ¿Dónde está? Contéstale, Señor, a esos corazones dolientes. Vamos a salir de aquí, Señor, pero con toda la seguridad de que no te vamos a regresar con lágrimas en tus ojos ni tu corazón triste, porque hoy te hemos aceptado como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Como desde 1844 el pueblo dijo: ven, Señor Jesús, Maranata. Lo mismo hoy empezaremos a decir dentro de tu pueblo: ven, Señor Jesús, Maranata. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Cuida a Héctor. Bendice a sus padres en diferentes doctrinas, pero que te amen en espíritu y en verdad. Y si tú lo vas a traer, no por ser la verdadera, pero sí por la que te obedece y la que te honra al doblar nuestras rodillas a los pies de la cruz. Ese somos nosotros. Queremos ser nosotros. Gracias, Maestro. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga.
Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios primeramente